El paciente te va a perdonar cualquier cosa menos que te equivoques con su diagnóstico y con su tratamiento. Así que si tenemos estas herramientas, ¿por qué no permitirle a los pacientes que tengan mejores outcomes? Yo creo que es el amor por tu carrera, por lo que haces. Cuando amas tanto lo que haces, ni siquiera tú mismo te das cuenta lo que transmites a la gente. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de CITIC, un café con el experto. El día de hoy tenemos el placer de contar con una extraordinaria cardióloga y cardióloga intervencionista, Natalia Pinilla, colombiana, muy conocida por todos ustedes. Ella nació y estudió medicina en Manizales, Colombia. Posteriormente estuvo en Ciudad Real, en España, una estancia en Madrid también, y después se movió a Canadá desde cardiología intervencionista, donde se formó en Canadá, y desde ahí ella se ha quedado en Canadá y ahora es la jefe de imagen endovascular en McMaster, en Hamilton. Bienvenida, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros de visita en México y además por estar en este podcast de Un Café con el Experto. Muchas gracias, Alejandro. Me encanta estar aquí. Para mí ustedes no son colegas, son amigos, así que me encanta que me hayan invitado a esta entrevista. Me siento en familia. Gracias por eso. Eso es mutuo, de verdad. La calidez de Natalia es impresionante desde que nos conocimos, siempre abierta a decir, de cooperar, a educar, siempre muy conectada con toda Latinoamérica, y eso lo agradecemos de alguien que está triunfando en el extranjero, en lugares de primer mundo como es McMaster, y que nunca te olvides de las raíces y de apoyar mucho a Latinoamérica. Eso de verdad te lo agradecemos, y en particular lo que has dado para CITIC, y que sigues haciendo todas las veces que nos has permitido contar con tu presencia. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. La verdad es que cuando decides irte de tu país y trabajar y formarte en un país extranjero, sientes que tienes que devolver a tu cultura y a tu país porque allí fue que naciste, allí fue que te criaste, allí fue que lo aprendiste todo. Y siempre que estás allí piensas, ¿cómo devuelvo al sitio del que soy, no? Habrá gente que cambie, pero yo soy 200, 300, 500% colombiana, latina, y me encanta siempre que vuelvo, me encanta hablar en español, me encanta estar con mi gente, no hay nada como eso. Así que para mí siempre es un placer volver, y como les digo, todo Latinoamérica es mi familia, me encanta educar, me encanta compartir con ustedes, me encanta aprender de ustedes. Así que para mí estar con ustedes, estar en City y estar en Latinoamérica siempre es volver a casa. Muchísimas gracias. Cuéntame, Natalia, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Canadá? En Canadá, cuando yo estaba en España haciendo cardiología, fui a Canadá a hacer un observership en el 2013. Ya parece, te sientes muy joven, pero cuando vas en la retrospectiva te sientes muy mayor. Ya fue en el 2013, fui a hacer un observership, y yo realmente me quería entrenar en el extranjero, era un deseo que tenía, ya había estado en España y quería ir a otro país, a otra cultura, a entrenarme en cardiología intervencionista, así que fui allí a tener experiencia, a conocer el grupo. Siempre me llamaba mucho la atención McMaster porque era el centro donde nació la medicina basada en la evidencia, había muchísima investigación, los volúmenes de cardiología intervencionista eran altísimos, habían colegas que hoy son mis mentores y son mi familia también, que admiraba mucho en el sentido profesional y académico, y era un centro al que yo quería irme a formar, así que fui a hacer un observership, pasé allí 4 meses en el 2013, apliqué. Fue muy difícil aplicar a esas dos fellowships, es bastante complicado. Apliqué y luego regresé a España a conseguir funding para poder volver a hacer el fellowship. Y cuando volví en el invierno del 2015, nunca se me olvida porque fue un cambio cultural y de vida total. Fui en el invierno del 2015 y desde allí empecé mi fellowship y ya me quedé allí. Así que para el 2013 casi serán 8 años de estar allí.
Y sin duda, bien lo decías, ahí nació la medicina basada en evidencia. No es nada sencillo entrar a un fellowship ahí, pero mucho menos sencillo quedarte como adscrito y hoy ser la encargada de todo lo que es imagen endovascular. ¿Alguna vez pensaste, soñaste o era tu propósito o simplemente cada vez que ibas consiguiendo una meta fuiste pensando en una mayor? La verdad, nunca imaginé, nunca fui allí pensando que me iba a quedar. Pero yo creo que es el amor por tu carrera, por lo que haces. Cuando amas tanto lo que haces, ni siquiera tú mismo te das cuenta lo que transmites a la gente, ¿no? Y seguramente allí pasan muchísimos fellows, hay muchísima gente, pero seguro que la gente lee tu pasión, el amor por lo que haces. La verdad, nunca imaginé quedarme allí. Tengo que confesar que yo no apliqué por quedarme allí, que tuve la suerte y ha sido una bendición que fueron ellos quienes me preguntaron si yo me quedaría en Canadá trabajando y para mí ha sido una bendición profesional y personal estar allí. Así que para mí en este momento es un sueño que quizás ni siquiera lo veía como un plan en ese tiempo, pero es un sueño Claro, realizado. no, y luego no, eh, muchas veces uno piensa en que tu plan de vida, porque esto impacta completamente tu Todo. plan de vida, ¿no? Tú Uh querías -huh. salir para estudiar y regresar seguramente Uh a -huh. Colombia y de repente esta oferta pues nadie la puede desaprovechar. Pero eso habla seguramente, o sea, estoy completamente seguro de que esto habla de la calidad de que tienes tú como persona, como Uh médico y -huh. como cardiólogo intervencionista. Y uno de tus amores, seguramente, así lo puedo yo Uh nombrar -huh. porque seguramente coincidirás conmigo, es la imagen endovascular y tú eres hoy por hoy una de las más reconocidas cardiólogos intervencionistas en imagen endovascular, gracias también a todo tu trabajo. ¿Cómo se da esto del amor por la imagen endovascular? Es una pregunta muy interesante porque cuando yo estaba en España, parte de mis mentores de la vida fueron Nieves Gonzalo y Javier Escanet. Y cuando yo planeaba entrenarme en cardiología intervencionista, fui allí a preguntarles a ellos su consejo, ¿no? Y cuando pedí el funding especialmente era para hacer un trabajo con imagen intracoronaria, porque una de las pasiones de Javier y de Nieves es la imagen intracoronaria. Así que yo fui a Canadá a hacer un fellowship que estuviera dedicado a imagen intracoronaria. En ese momento el Complete One estaba pasando como un estudio muy grande de McMaster y se vio que yo como fellow, que tenía un funding para eso, podía dedicarme a la imagen intravascular. Así que tengo que decir que desde siempre, todos los stents que aprendí a poner, los aprendí a poner con imagen intravascular porque era una fellow que estaba dedicada a aquello. Y era muy difícil no enamorarse. Rápidamente te enamoras de la imagen y desde allí yo casi que lo entiendo no como mi entrenamiento, sino como algo que hizo parte de mi formación siempre. Ya metidos un poquitito en el tema de esta pasión por la imagen, también Javier Escanet está muy Uh -huh. metido en el tema de fisiología. Uh -huh. Hoy las cosas a lo largo de los últimos 10 años ha sido como una montaña rusa en términos de la Uh fisiología. De -huh. repente empezó a tomar una relevancia impresionante y parecía que iba como caballo de hacienda dejando atrás a la imagen. Y en últimas fechas, y también gracias a los resultados de todos estos estudios, el Complete Uh -huh. incluido, estamos viendo cosas distintas en términos de la importancia que tiene o la aplicación que tiene hoy la fisiología Uh y -huh. la imagen. Y retoma la imagen esta fuerza tan importante y posiblemente a futuro, o a lo mejor ya en el presente y posiblemente hacia futuro, sea la herramienta más utilizada, digamos, complementaria a la Uh angiografía -huh. diagnóstica. ¿Cómo ves tú qué ha pasado con la fisiología? Uh ¿Cómo la ves -huh. hoy? ¿Y cómo ves a la imagen en paralelo a Uh esto? -huh. Yo creo que ambas tecnologías son muy diferentes, ¿no? Y cuando solo aprendes a usarlas en tu práctica clínica habitual, cuando usas las dos, mucho, y entiendes qué papel cumplen en tus intervenciones, ¿no? Yo la fisiología y la imagen nunca las he visto como una competición, las he visto como ambas técnicas que te ayudan en tus intervencionismos de formas muy diferentes. Entonces, te impresiona que a veces hayan intervencionistas que dicen, ¿hago imagen o hago fisiología? Porque ambos tienen un rol diferente. La fisiología yo la veo más como una herramienta
que quizás puedas usar en enfermedad estable, cuando quieres ofrecerle un tratamiento que sea exactamente lo que el paciente necesita y que en vez de poner muchísimos stents donde el paciente no lo necesite, pongas stents donde realmente hayan lesiones que estén comprometiendo el flujo y la hemodinámica en los pacientes. Por el contrario, la imagen tiene otro papel que es ayudarte a hacer tus intervenciones complejas de una mejor manera, de una forma óptima. Entonces, son más en lesiones largas, calcificadas, bifurcaciones, porque no tiene un papel muy importante que te ayude a decir cuándo tratar, sino cómo tratar. La fisiología te dice cuándo tratar, pero no te ayuda mucho en cómo tratar. Así que cumplen roles diferentes. La fisiología ha pasado por montañas rusas, sobre todo en los síndromes coronarios agudos, porque allí es donde se ha visto que parece que no tiene mucho valor y no ayuda realmente a disminuir los outcomes de los pacientes en el futuro. Y cuando haces ambas tecnologías te das cuenta que la fisiología no te ayuda a detectar la biología como tal de la placa, lo que la imagen te ayuda muchísimo y te ayuda a detectar placas vulnerables, infiltraciones lipídicas, TICFA, que seguramente sí claramente están relacionados con eventos futuros. Yo creo que ambas tecnologías van a seguir siendo parte de nuestra práctica. Quizás la imagen, el uso de imagen se va a aumentar muchísimo en los años que vienen porque es una herramienta que te ayuda a detectar ciertas características de las placas que son vulnerables y te ayuda a entender el proceso de aterosclerosis, la complejidad y entender qué le pasaría a ese paciente en el futuro si tú tratas o no tratas esas lesiones. Así que yo creo que la fisiología siempre va a tener un papel importante, seguramente en la enfermedad estable, y la OCT va a tener un papel y IVUS y las imágenes intracoronarias en intervencionismo complejo y en síndrome coronario agudo seguramente. Pero van a haber estudios, yo creo que no hay un estudio realmente al día de hoy que haya incluido ambas imágenes en realmente un síndrome coronario agudo, ¿no? Así que ambos incluso todavía pueden tener un rol importante, ¿no? Porque hay un riesgo en los pacientes con síndrome coronario agudo, quisieras ponerle stents en todas las placas porque te da miedo que vuelvan con un infarto, ¿no? Así que ambas tecnologías quizás las podemos usar en ese ámbito con pautas muy claras, con guías que te digan cómo actuar a los resultados de ambas. Seguramente ambas pueden tener un papel importante. Claro, y hablando de imagen endovascular, claramente tienes un sesgo hacia la OCT, pero ¿dónde está el IBUS? ¿Cómo lo ves tú en términos de comparación? Quizás una es mucho más sencilla desde algún punto de vista, no, no es nada sencillo y claramente cuando vemos tus pláticas haces muy sencillo lo que de repente es, no es, Uh -huh. es algo muy profundo, pero la imagen puede ser, creo yo, un poco más fácilmente interpretable de la OCT para la gran mayoría de la gente que el IBUS en algunas ocasiones. ¿Cuál y por qué tiene un peso mayor en qué escenario? Yo creo que la OCT claramente tiene una resolución altísima, ¿no? Entonces, cuando las nuevas generaciones que se están entrenando con esta técnica ven que todo se ve muy claro y que no hay de pronto parece que teníamos con el IVOS, parece que hay una rotura, parece que hay una placa de esta manera, parece que hay un trombo, pero no está muy claro. La OCT trajo una resolución altísima que quitó ese question mark de que veo, parece que veo, esto es exactamente lo que veo, ¿no? Así que las nuevas generaciones que han tenido esta técnica como parte del entrenamiento, casi que entrenan su ojo a tener esta técnica que se ve tan bonita y con tan alta resolución. Yo creo que en este momento ya hay poblaciones de los cardiólogos intervencionistas que son seguidoras de ambos, porque las primeras generaciones se entrenaron con IVOS y quizás las últimas generaciones están entrenando mucho con OCT. Para mí siempre la técnica más apropiada para ti es la que tú entiendas mejor y seguramente en el tiempo van a haber cardiólogos intervencionistas que se sigan sintiendo más cómodos con el IVOS y que lo vean muy bien y que realmente sepan cómo usarlo en su práctica clínica y otros serán amantes de la OCT y ambas estarán bien, ¿no? Porque al final, si quieres hacer un intervencionismo, ambas te proveen pautas muy claras de medidas para hacer un intervencionismo en cualquier manera.
La OCT, lo que pasa es que con su resolución va a tener un campo muy importante en el síndrome coronario agudo, trombos, placas erosionadas, placas rotas, porque quizás el IBUS con esa resolución no te ayuda tantísimo como la OCT. Pero el IBUS en lesiones ostiales, en lesiones ectásicas, en bypasses coronarios, va a seguir teniendo un rol. Yo creo que ambas técnicas coronarias se van a seguir usando tal cual. Y como te dije, la mejor técnica es la que el intervencionista sepa cómo interpretar, y habrán unos que amen el IBUS y que le pongan una OCT y no tenga idea cómo interpretarlo, ¿no? Así que la que te guste más será la mejor para ti. Hoy el IBUS ha demostrado reducción de mortalidad cuando optimizas el stent con IBUS. ¿Crees que tengamos esa información de OCT también? Lo del intervencionismo, obviamente ahora los outcomes, los estudios más grandes los tenemos con IBUS porque hemos hecho muchísimo más IBUS, ¿no? Quizás el estudio que estamos esperando todos es el Illumien 4, que es el primero quizás que va a tener un número, una población más larga con esta tecnología en los outcomes en el intervencionismo, y por eso quizás la mayor evidencia ahora es con IBUS. Al final, la tecnología no es solo la tecnología, pero los softwares, la automatización, y yo creo que ambas compañías de ambas imágenes están trabajando fuerte para facilitarte una vez estés poniendo un stent con toda esta automatización. Ambas en este momento te pueden ofrecer, pero realmente la OCT tiene un software que te lo hace supremamente fácil. Así que hoy en día para poner un stent, quizás el software de la OCT tiene tantos parámetros y tantas herramientas dentro del software que te lo hacen tan fácil que quizás con el iBus todavía nos toca hacer bastantes medidas. Pero en el futuro, muy cercano, ya hay compañías de iBus que están trabajando en estas plataformas de hacerlo igual o equivalente a lo que te ofrece OCT en este momento. Así que en un futuro también con iBus vas a poder ver estas cosas tan claras. Claramente, este podcast le llega mucho más a Latinoamérica, México, Latam, y tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Cuál es la justificación costo-beneficio en términos de que no tenemos los recursos que tienen ustedes en Canadá? Pero ¿en dónde o cómo quisieras, o sea, a los que nos gusta la imagen endovascular, pues estamos un poco menos resistentes a esto y quizás buscamos cómo justificar el costo en función del beneficio, pero hay mucha gente que dice, es que es demasiado caro para mi realidad. ¿Cómo justificas desde el punto de vista costo-beneficio el uso de la tomografía de coherencia óptica? Y no te pregunto en general y sobre todo en lo particular en síndromes coronarios agudos. Yo creo que en Canadá realmente el sistema de salud es un sistema público en el que no usamos deliberadamente las tecnologías. El sistema nacional de salud casi que te sugiere que tú uses estas tecnologías acorde a la situación de los pacientes. Así que en Canadá ni siquiera se hace lo ideal, que sería hacer 100% de imagen, y tener que el sistema sea público nos obliga a usarlo en cierta población o en la población que más se beneficia de ello. Cuando piensas en la imagen intravascular y la haces muchísimo, al final quisieras hacerlo todo con imagen porque ves que haces un mejor trabajo, entiendes mejor lo que estás haciendo, tu tasa de complicaciones es mejor y sabes claramente que le estás ofreciendo la mejor opción, el mejor intervencionismo cuando lo haces con imagen. Desde el punto de vista administrativo, yo creo que si los administrativos se integraran más a entender cómo funcionan estas técnicas en nuestros días día a día, hay muchísimos costos que se disminuyen si usamos imagen intracoronario. Los pacientes vienen de casa y se van a casa a las 4 horas después de hacer un intervencionismo, aunque sea complejo, aunque hayas hecho rotablation, aunque hayas usado shockwave, aunque hayas hecho una bifurcación, la imagen te da una seguridad de que lo hiciste bien, que ese paciente se va a ir a casa en 4 o 6 horas, hayas hecho lo que hayas hecho. Si la imagen te dijo que está bien, se puede ir. El paciente no se tiene que quedar ingresado, no hay que hacerle troponinas, no hay que hacerle muchísimos electros, y ese solo es el beneficio inmediato. Cuando haces medidas, seguramente usas stents más largos y más grandes, pero usas menos número de stent porque no vas a tener muchas disecciones distales, porque no va a haber la ambigüedad con angiografía de que a lo mejor tienes una complicación. Cuando haces imagen te das cuenta que no, que estás sobreestimando con angiografía. Así que seguramente si hiciéramos un estudio muy grande usaríamos stents más grandes, más largos,
pero menos número de stents que sean adecuados a lo que estamos tratando. El número de complicaciones va a ser menor y hay complicaciones menores como una disección distal, pero hay complicaciones que son perforaciones, que son problemas haciendo intervencionismos de tronco y estos pacientes no se van a quedar un día en el hospital, se van a quedar varios días, van a desarrollar insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, así que en ese sentido también va a disminuir los costos. Y eso solo es inmediato, ¿no? Si pensamos si ponemos un stent bien, ya los estudios han mostrado que la mortalidad, morbilidad, el fallo del stent se disminuyen significativamente, así que la administración, si solo viera eso, quisiera todos sus stents puestos con imagen. Y ahora el sistema de salud de Canadá se está dando cuenta, se dio cuenta porque allí todo lo cuentan, toda esa estadística, todo lo tienen medido, se han dado cuenta que la imagen cumple ese papel. Así que ahora los hospitales reciben más funding, reciben más del doble del funding por un procedimiento que se hace con imagen a uno que se hace sin imagen. Así que el sistema nos está motivando, por favor, hagan todos sus procedimientos. En este momento no lo hacemos todo. En todo Canadá quizás se usa en un 15, un 20%, no es un porcentaje muy alto. En mi hospital, que amamos la imagen, hacemos un porcentaje mucho más alto, pero masivamente no es tan alto. Y el sistema de salud se está encargando, por favor, háganlo con imagen, porque nos estamos dando cuenta que los que hacen con imagen van mejor, vienen menos al hospital, tienen menos infartos a través de los años, nos cuestan menos dinero, así que por favor pongan los stents con imagen. Así que en Latinoamérica yo creo que hace falta que el ente administrativo se integre más a esto, ¿no? Si invitas a los administrativos de tu hospital a una charla de OCT, con 2 o 3 casos que muestres, seguro que les queda en su cabeza, ¿no? Dice, bueno, parece que esta técnica es estupenda. Si a mí que me pongan una stent, que me lo pongan con imagen intravascular, ¿no? No quedaría duda. Así que yo creo que es falta de motivación y de información por parte de la administración lo que realmente hacemos con imagen. Claro. Y algo también bastante importante en términos de justificar esto es que mucha gente está en contra de hacer esto por la cantidad de contraste que se usa y sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal. Mi pregunta primera es, ¿incrementa? Ustedes lo tienen medido todo, entonces, ¿incrementa o no incrementa el contraste total en un procedimiento guiado por OCT? Y dos, en un paciente con insuficiencia renal que tiene función residual, no aquel terminal, pero que tiene función residual donde quieres cuidar mucho esto, ¿ustedes prefieren hacer IBUS o prefieren hacer OCT, pero quizás usar Dextran o alguna otra técnica para poder optimizar la imagen? Alejandro, me encanta esa pregunta. Me encanta porque hay tantos mitos de la imagen intravascular, tantísimos, que se crean alrededor de comunidades que quizás no usan la imagen intravascular en su práctica habitual y cuando la usas todos los días, te das cuenta que usas menos contraste, muchísimo menos, porque si estás analizando una bifurcación y quieres saber exactamente qué técnica, si piensas cuántas imágenes angiográficas tuvieras que hacer para estar seguro si el ostium de una diagonal está comprometido, te toca hacer muchas imágenes craneales, algunas caudales, y al final ni siquiera te responde la pregunta. Entonces, al final terminas haciendo un intervencionismo, terminas haciendo quizás un procedimiento provisional y luego se te cierra la diagonal, luego cuánto contraste vas a requerir para pasar a esa diagonal, ¿no? Así que contraste se usa muchísimo menos cuando se hace imagen. Yo dejé de hacer muchas imágenes diagnósticas en los cateterismos. Si estoy haciendo una caudal y veo una bifurcación, inmediatamente hago una craneal y no me queda claro y sé que voy a hacer un intervencionismo, mi siguiente imagen es con el catéter de imagen intravascular. Así que el contraste se disminuye, no solo porque haces menos imágenes diagnósticas, sino porque la retirada que haces para analizar la placa y para planear tu stent te da una seguridad de todo el tamaño de los dispositivos que estás usando, balones para predilatar, stents, balones de optimización, que yo no hago inyecciones después de poner un stent porque sé que no lo voy a disecar, no hago inyecciones después de usar balones NC porque sé que no lo voy a perforar, sé que estoy usando los instrumentos adecuados del tamaño adecuado. Y luego al final, en vez de hacer una imagen angiográfica, metes tu catéter de OCT, haces una imagen larga para poder ver que no hayan complicaciones y eso te reduce el contraste muchísimo. Así que si es por contraste,
Ese mito tiene que desaparecer porque por usar OCT no vas a usar más contraste que usando iBus. En los pacientes con enfermedad renal crónica, yo racionalmente, si me llega, decido hacerlo con imagen. Para mí la resolución que te da OCT es tan clara y no voy a tener ninguna ambigüedad que casi que pienso que no hay muchísima diferencia si haces un intervencionismo con OCT con 2 retiradas que son 20 cc, 15 cc, 20 cc y lo hacemos. Incluso también lo que he hecho, haces tus imágenes diagnósticas con contraste un día, traes el paciente después y como ya tienes esas imágenes, haces la OCT y haces tus retiradas con salino y no usas contraste si no quieres. Así que hoy en día se abrió una ventana de tantas posibilidades que hoy en día esos mitos de usar contraste de enfermedad renal crónica tienen que desaparecer. Otra cosa y que nos debería importar muchísimo es que la radiación que tienes cuando haces imagen es supremamente baja porque la angiografía no se vuelve una herramienta diagnóstica, se vuelve solo un vehículo para que tú hagas tu intervencionismo. Entonces, no tienes que hacer imágenes con mayor radiación y tienes que hacer menos imágenes. Así que la radiación, que nos debería importar mucho por nuestro riesgo a la exposición, se disminuye increíblemente. De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, Dentro de lo que platicabas ahorita, hablabas ya del TICFA y esto también es una revolución últimamente en el tema. ¿Cómo ves tú las placas inestables para la gente que no está muy acostumbrada al término del TICFA? Estas placas que tienen una capa fibrosa muy delgada y que son placas que potencialmente se pueden inestabilizar y pueden generar los síndromes coronarios agudos. Cuando haces imagen las puedes ver. Si no haces imagen endovascular, no las vas a encontrar y probablemente va a ser difícil predecir a esos pacientes. Pero cuando ya tienes esta información, hoy no tenemos claro y vendrán estudios futuros, próximos, que quizás puedan dilucidar esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿dónde está el corazón de Natalia en lo que va a pasar o dónde crees tú que va a llegar el tema de las placas inestables que no son placas significativas por obstrucción, que hoy son placas con fisiología negativa, pero que son placas claramente con una vulnerabilidad muy importante y que pueden generar síndromes coronarios agudos? Esa es una pregunta muy interesante porque no hay respuestas clarísimas al día de hoy que hacer. Y cuando yo lo pienso, esas placas vulnerables, claramente, cuando las ves, van a ser seguramente las culpables de estos eventos en el futuro. Y al día de hoy no hay ninguna guía que te diga, si ves un TICFA en una placa, aunque sea moderada, con fisiología negativa, mejor ponle un stent porque te va a disminuir un infarto. No, no tenemos ningunos datos que nos apoyen en poner stents en esas regiones. Entonces, quizás hoy día no lo hacemos y confiamos en el tratamiento médico porque los medicamentos como las estatinas y los PCSK9 te van a mejorar el remodelamiento de esa TICFA una vez que sabes que existe, te va a engrosar la capa fibrosa y esos dos fenómenos van a disminuir el riesgo que ese paciente se rompa ese TICFA en el futuro. Luego, si pensamos, todos nosotros hacemos consulta, no solo ponemos stents y seguimos estos pacientes, los pacientes tienen intolerancia a la estatina, no quieren tomar, leyeron que les da demencia, leyeron que les duelen los músculos, van al gimnasio y si les duelen las piernas dicen que es la estatina y muchísimos de esos pacientes dejan las estatinas, ¿no? Si tú tienes un TICFA, tienes que tomar alta dosis de estatina toda tu vida, pero si piensas en la vida real, la gente no es realmente no tiene un alto compliance a estos medicamentos. Y otra cosa, los PCSK9 son muy costosos, no los podemos poner a todos nuestros pacientes. Así que si yo tuviera un TICFA hoy en día que fuera moderado, quizás tomaría PCSK9 si pudiera, intentando que esa placa se remodele y no me cause un infarto. En la realidad, nuestros pacientes no van a tolerar altas dosis de estatinas por 30 y 40 años el resto de su vida y a todos no les vamos a poner PCSK9. Así que yo creo que el futuro va a ir a que ciertas placas moderadas con ciertas áreas, hoy en día sugieren que un 3,5, que un 4, con una carga lipídica de 360 grados y una capa fibrosa que es muy finita. Yo creo que el futuro nos va a llevar a que hay ciertas placas con ciertos criterios que quizás sea mejor ponerle un stent que dejarlo solo, confiar en el tratamiento médico.
Pero las TICFAS están en todos los sitios. Hay TICFAS cuando haces imagen en estos pacientes, hay TICFAS distribuidos en todos los sitios con áreas mucho más grandes. Así que yo creo que ambas van a tener un papel. El tratamiento médico no puede desaparecer aunque pongas un stent en una placa moderada con TICFA, porque muchos otros segmentos van a tener TICFA con áreas mayores, pero esas placas que son muy vulnerables, yo creo que en el futuro, en el fondo de mi corazón, creo que las vamos a tratar y hay estudios que vienen, que es el Complete 2, que lo vamos a hacer allí desde McMaster, que intentamos responder esa pregunta porque eso nunca se ha hecho. Estos pacientes van a venir con síndrome coronario, se les va a hacer fisiología en las lesiones no culpables, severas y no severas, y se les va a hacer imagen intracoronaria. Solo se va a poner stent en las que son o angiográficamente significativas en una de las ramas del estudio y en la otra solo stent en las que la fisiología sea negativa. Pero va a haber imagen con OCT de todas esas lesiones. Y vamos a seguir esos pacientes por 3 años y veremos si esas lesiones negativas por fisiología que eran vulnerables realmente se relacionaron a un outcome negativo. Sin duda, y por eso creo yo que ese es un escenario muy, muy importante que tendremos que resolver en el futuro de acuerdo a los resultados de este Complete 2. Y también es importante decir que hoy no se puede justificar el uso de un PCSK9 en base a una placa vulnerable. Aquí todavía por lineamientos tenemos que cumplir con métodos de tratamiento o intolerancia a las estatinas, no están llegando, pero quizás debería de reconsiderarse el paciente de muy alto riesgo y no solamente poner estos criterios que hoy tenemos por guías actuales europeas, canadienses, americanas, sino también a estos pacientes que ya tienen una imagen endovascular, que quizás tienen una placa vulnerable y que seguramente tendrán un evento futuro. ¿Crees también, hablando del futuro, que a lo mejor ahí, sé que esto es muy controversial, pero mejor ahí, en esas placas, si hoy no está justificado estos medicamentos o el compliance del paciente es muy malo, ¿ves algún nicho para los stents bioabsorbibles en este tipo de placas, en esas placas vulnerables o no? Es una buena pregunta, ¿no? Porque ya tenemos el Prosper Absorb, ¿no? Que casi que te muestra que logras modificar esas placas de una forma positiva que seguramente pueden disminuir los outcomes. En este momento es una época difícil, ¿no? Para los stents bioabsorbibles porque tenemos esa en la cabeza, la trombosis y que no fue una plataforma perfecta. Pero quizás ese es un escenario en que estos stents en el futuro, ¿no? Segmentos que realmente no están rotos, segmentos que realmente no tienen una placa súper compleja, sino una placa focal que es vulnerable y que como no queremos llenar los pacientes con stents, si esta plataforma mejorara, ¿no? Y nos provee unos mejores outcomes, ¿por qué no, no? En esas placas no queremos ser tan agresivos como poner muchos stents, pero a lo mejor si ponemos un stent que se vaya a reabsorber, lo vamos a pensar diferente. Así que ya tenemos ciertos datos, ¿no? Con el estudio del Prosper Axor y seguro en el futuro va a ser una cosa que se va a poder considerar claramente. Sin duda. Pues hay muchos temas interesantes en torno a la imagen endovascular que sin duda yo creo que ojalá lo adoptemos mucho más en el mundo, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, quizás Asia es los que hacen mucho más imagen endovascular y vienen otras tecnologías, hay otras tecnologías, el NIRS, pero hay otras combinadas. ¿Ves algo ahí de lo que metabólicamente te ofrecen algunas, lo que viene a futuro que no es nada más el low CT, sino también la información en cuanto a inflamación, etcétera? ¿Lo ves algo aplicable? Es muy interesante todas esas técnicas combinadas que se están desarrollando, ¿no? Pero quizás en este momento no estamos nosotros preparados. La adopción de una técnica única en este momento ha sido baja y yo creo que el factor más importante es la educación y la formación de cómo interpretarlo. Si ya tienes no una, sino dos o tres, que hay ciertas de estas tecnologías que te juntan diferentes imágenes, imagen con fisiología, el NIRS con OCT, bueno, hay una cantidad de combinaciones que no sé, en este momento no me queda claro si los cardiólogos se van a sentir quizás más presionados y van a sentir que si la OCT y el IVO son complejos, una técnica de estas va a ser súper compleja. Yo he tenido la oportunidad de usar imágenes combinadas y tengo que confesar que tus ojos se van a la tecnología con la que te sientes más tranquila
y pocas veces realmente usas la información de ambas tecnologías. Así que el futuro nos dirá cuál es la combinación adecuada. Hoy en día hay en desarrollo muchísimas combinaciones. Quizás en mi cabeza, en vez de unir imágenes intravasculares, quizás sea más conveniente unir una imagen con fisiología y que no tengamos que hacer las dos técnicas, sino que una sola te pueda proveer esas dos informaciones, quizás sea positivo, pero me preocupa que la curva de aprendizaje de los cardiólogos intervencionistas para usar estas técnicas quizás va a ser más largo y no usamos estas que son únicas, no me imagino yo usando las combinadas, ¿no? Sin duda. Ya estamos llegando al final de esta entrevista, Natalia. Siempre les pregunto a todos los invitados, ¿cuál ha sido o un ejemplo de alguna de las experiencias que más te ha marcado? Puede ser positiva, puede ser negativa. Muchas veces lo que más nos marca son resultados o pacientes que nos quedan el recuerdo de algo que haya estado relacionado con la imagen endovascular. Ya puede ser de tu trayectoria, puede ser un paciente, como te decía. ¿Alguna historia que nos quieras compartir que te haya marcado en la trayectoria que tienes hasta el día de hoy? Sí, hay muchas historias positivas, sobre todo en personas que han sido pacientes, que han sido misdiagnosticados y que han pasado años teniendo dolor o teniendo molestias, que la angiografía nunca llegó al diagnóstico como tal y que luego la imagen intracoronaria finalmente dio el resultado de que esa paciente tenía aterosclerosis. Y en especial recuerdo una paciente de unos 26 años, muy joven, ejecutiva, súper ocupada en Canadá, viajaba por Vancouver, Montreal, por Quebec, por todos los sitios, y alguna vez le dio un dolor torácico, le hicieron una angiografía y le dijeron que tenía una disección coronaria espontánea y que eso se curaba en 2 semanas, que no pasaba nada. Y la chica siguió intentando trabajar y viajando por todo Canadá y cada sitio que iba le daba un síndrome coronario agudo, Quebec, otro síndrome coronario, ingresaba un par de días, troponinas un poco altas. Bueno, pero esta tuvo una disección espontánea, no pasa nada. Viajaba a Montreal, otro síndrome coronario. Hasta que llegó a Hamilton un día y le dio otro síndrome coronario. Y dice, yo es que estoy teniendo un síndrome coronario cada 2 semanas y termino ingresada, ¿no? Ese día cuando yo la vi, me vi en ella, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si yo trabajara en muchos hospitales y me diera muchos síndromes coronarios? Así que ese día le dije, tú de aquí vas a salir con un diagnóstico, no te vamos a hacer solo una angiografía. Y la imagen intracoronaria mostró que tenía una aterosclerosis supremamente severa a pesar de su edad y necesitó un stent. Y después de ese día quizás es un choque emocional, personal, de que se diagnostique aterosclerosis coronaria a una edad tan joven de 26 años, pero es real, pero su calidad de vida estaba afectada terriblemente. Y la angiografía no pudo hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo le negamos a estos pacientes que con imagen intracoronaria se haga un diagnóstico certero? El paciente te va a perdonar cualquier cosa menos que te equivoques con su diagnóstico y con su tratamiento. Así que si tenemos estas herramientas, por qué no permitirle a los pacientes que tengan mejores outcomes? Sin duda. Muchas gracias. Gracias por compartirlo. Algo final, algún comentario final. Gracias nuevamente por estar en CITIC, Natalia. ¿Algo más que quieras agregar? La verdad es que me encanta la educación, que me encanta estar con Latinoamérica, que a pesar de que esté allí me vean como una amiga, como una colega cercana, como alguien que está allí para ayudarlos y para apoyarlos. Si se les ocurre una actividad educativa, si quieren enviar a sus fellows a que se formen allí, si quieren que trabajemos juntos, que sepan que yo siempre seré una amiga y una colega para todos los latinos porque llevo Latinoamérica en el corazón. Así que eso que quede muy claro. Muchas gracias, gracias, de verdad te felicito por esa sencillez y también te quiero transmitir que te admiramos mucho en México y que eres siempre bienvenida y en CITIC en lo particular te queremos mucho. Gracias, gracias Natalia por esta Muchas entrevista gracias. y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Sigan esto que es el podcast de Un Café con el Experto. Nuestro siguiente episodio, como saben, cada 15 días sale un nuevo episodio. Y no se lo pierdan, seguiremos platicando con expertos de la calidad y de la talla de Natalia Pinilla, quien como ustedes vieron, es claramente una autoridad en el tema de imagen endovascular y que además es latina, orgullosamente latina y colombiana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.